también frente al cumplimiento de las acciones estratégicas en seguridad vial y la meta de reducción de los accidentes. ¿Sí? Las metas, ¿quién las define? Las define la organización. Los define la organización y muy importante que de estas metas se establezcan todos los planes de acción y les den un cumplimiento por parte de la organización. ¿Cómo se puede lograr los números? ¿Cómo se puede lograr que realmente se tengan todos los elementos del diseño e implementación de plan estratégico de seguridad vial? Entonces, esto pues en cuanto a la corresponsabilidad. Desde el punto de vista, hablemos primero de la transición, todo lo que está relacionado con la transición. Esto del compromiso de la alta dirección ya viene desde la resolución 1565 de 2014, solo que ha cogido más fuerza con el decreto ley 2106 de 2019 en el artículo 110, donde nos hace relación a ese compromiso. Y todavía coge más fuerza desde el punto de vista de lo que está relacionado con el nuevo modelo de Plan Nacional de Seguridad Vial, ¿sí? En el Plan Nacional de Seguridad Vial, todo lo que tiene que ver con el sistema seguro hace mucho énfasis en la corresponsabilidad, esa corresponsabilidad. Es decir, cuando hablamos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, no es que la culpa es del conductor, no es que la culpa es del tercero, sino es ver qué tanto se puede hacer por parte de la organización para prevenir el siniestro vial. De ahí la importancia del enfoque que tienen estos 24 pasos y que es una maduración de esa resolución 1565 de 2014, que de hecho pues está bien estructurada, solo que tiene unas mejoras y realmente van a permitir en las organizaciones lograr esa visión C. Entonces, dentro de la transición no va a ser muy difícil. Es sencillamente madurar estos elementos que ya estaban en la 1565, ver que en la organización le estemos dando cumplimiento a estos diferentes requisitos que están frente al demostrar liderazgo, compromiso y corresponsabilidad. Y de acuerdo con esto, también realizar ya lo que tiene que ver con la articulación con el sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo. ¿En dónde lo podemos articular? Este paso 4 lo podemos articular con el sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo en la revisión por la alta dirección, ¿sí? Todo lo que está relacionado con la alta dirección de esa resolución 0312 de 2019, que tiene que ver con los estándares mínimos, con toda la legislación de seguridad y salud en el trabajo, que está en el decreto 1072 de 2015, ¿sí? El decreto único reglamentario del sector trabajo. Entonces, pues la idea es que dentro de la articulación, en lo que ya nos están mencionando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de ese liderazgo y todo lo que tiene que ver con el compromiso de la alta dirección, lo logremos integrar. Se maneja muy fácil integrado, o sea, los dos pasos integrados se pueden manejar muy fácilmente. Y también, pues para las organizaciones que opten por la 39.001, pues sencillamente lo van a tener en el numeral 5.1 de liderazgo y compromiso. Están muy relacionados y pues precisamente eso facilita en el proceso de implementación. Aquí en esto nos dan un mensaje de Albert Einstein donde dice, dar ejemplo que lidere con el ejemplo, ¿sí? Pues digamos, por dar un ejemplo, valga la redundancia, un caso, por ejemplo, cuando vamos ingresando a las instalaciones de la organización, ¿sí? ¿Qué ejemplo doy si en alguna de esos como alta dirección, un gerente general o cualquier gerente, digamos, de la organización o directivo de la organización, se ingresa a la empresa y va conduciendo y mientras tanto hablando por celular, pues realmente eso pues va a generar unos riesgos y lo están observando.
al nivel directivo, todos los que tienen un cargo de dirección, jefe, supervisor, coordinador, gerente, director, bueno, todos las personas que tienen algún cargo visible dentro de la organización, está siendo observado por los demás colaboradores. Entonces, de ahí la importancia de que a esas conductas riesgosas, ¿sí? Realmente tranquemos esas conductas riesgosas, digamos, ok, alto, no, tenemos que liderar con el ejemplo y realmente de esa manera vamos a comenzar a influenciar los comportamientos desde esta corresponsabilidad del nivel directivo, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, frente al paso 5, que es el diagnóstico, de pronto es uno de los que más se tienen dudas, sin embargo, ahorita abrimos micrófonos para que de pronto nos comenten algo o si tienen alguna inquietud sobre todos estos 5 pasos, vayan pensando las preguntas o nos las van escribiendo. Y dentro de en el paso 5, pues la idea es realizar un diagnóstico, ¿sí? Pero realizar el diagnóstico también, esto viene de una maduración de lo que tiene que ver la resolución 1565 de 2014, porque en el diagnóstico lo veíamos como sencillamente una encuesta, lo veíamos como una compilación de información y nada más, ¿no? El diagnóstico realmente, esa parte de la evaluación inicial del plan estratégico de seguridad vial, es donde yo hago unos análisis que me van a permitir realizar esa evaluación con base en con base en la información que identifiquemos general con relación al plan estratégico de seguridad vial. Es decir, con ese levantamiento de información que tenemos y que realmente podemos iniciar partiendo de una línea base, es decir, de una fotografía de cuáles son los resultados que tenemos hasta el momento en la organización y comenzar a construir todo lo que tiene que ver dentro de los análisis, cuál va a ser nuestra ruta crítica para el diseño e implementación del plan estratégico de seguridad vial, en qué elementos nos vamos a basar y cuáles van a ser las prioridades específicas para la organización, ¿sí? Entonces eso va más allá, digamos, de sencillamente mostrar la lista de conductores, la lista de vehículos, no, va más allá. Realmente es analizar esa información, hacer una caracterización que les permita a la organización generar ese diagnóstico. Entonces, uno de los inputs, pues la cantidad de sedes y servicios que presta la organización, la cantidad de personas, ¿sí? Y cuáles son esos desplazamientos. Si ven aquí dentro de esto, son elementos básicos que se deben de tener para mapear todo lo que tiene que ver con el diagnóstico. La lista de contratistas y terceros ocasionales y permanentes, la lista de colaboradores de la organización, es decir, pues los empleados y todas las personas pues, que trabajan para la organización. Y también la lista de vehículos motorizados y no motorizados, ¿cierto? Propios de la organización, los que son afiliados o asociados, ¿sí? O que están puestos al servicio de la organización para realizar desplazamientos laborales, ¿sí? Todos los vehículos que están ahí relacionados, la lista de rutas frecuentes, cuáles son esos desplazamientos laborales que se realizan. Si no hay rutas frecuentes, pues sencillamente no se determina la ruta frecuente, ¿sí? Sino ya se toma a nivel general cuáles son los desplazamientos dentro de una ciudad específica, dentro de un municipio específico, ¿sí? Y el número de colaboradores capacitados en el plan de emergencias con todo lo que tiene que ver con el equipamiento de primeros auxilios al respecto. Esto del diagnóstico, así como en el sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, se debe actualizar al menos una vez al año, ¿sí? Esa parte del diagnóstico, la idea es que, sobre todo al iniciar año, tener la fotografía y el mapeo del diagnóstico claro para la organización. Zuli, ¿tienes la manito levantada? Sí, señor.
pero era para hacer brindarle una información a los asistentes, pero si quieres, para que finalices el paso 5 y ya Ah, ok, brindo la información. perfecto. Gracias. Entonces, en este diagnóstico, eh, importante, digamos, aquí la articulación entre el Plan Estratégico de Seguridad Vial y el Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo, ¿cierto? Se relaciona con la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el Trabajo, ¿sí? El diagnóstico se relaciona con esa evaluación inicial. Y desde luego, a partir de ahí, pues una evaluación de 1 de enero a 31 de diciembre, año tras año, en los dos, tanto en el Plan Estratégico de Seguridad Vial como en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe realizar, que ahí es donde uno actualiza el diagnóstico, ¿sí? Y ya con la ISO 39001 se relaciona con el contexto de la organización. Desde luego, sí, la 39001 tiene unos requisitos adicionales para esta parte, pero lo importante, digamos, es que aquí en el plan estratégico se piden algunos elementos, unos elementos mínimos. Dentro del proceso de transición, ¿sí? Actualmente estábamos teniendo un diagnóstico que se elaboraba cada 2 años. Aquí vamos a tener un diagnóstico que se actualiza cada año, ¿sí? Y lo más importante, independiente de las herramientas que utilicen para el diagnóstico, es hacer un análisis de la información, ¿sí? No es solo tener la lista o ¿sí? Una tabla dinámica o un resumen, no, sino realmente los análisis de qué es, de esas oportunidades, de esos riesgos que están asociados de esta información. Entonces, eso dentro de lo que tenemos del diagnóstico y para que por favor, antes de pasar al taller y a detallar, nos den la información de si tienen preguntas, Sí. inquietudes, y Zuli nos va a dar una información. Sí, quería mencionar, de pronto recalcar un tema muy importante y es tener muy claro la línea base de los indicadores de siniestros, el registro de los siniestros viales, independientemente del nivel. Son importantes los choques o colisiones leves o lo que llamamos choque de latas. Es importante saber los siniestros viales que tienen un nivel de incapacidad y los que han generado fallecidos. Todos son muy importantes, es importantísimo analizarlos, llevar ese registro porque eso hace parte de la línea base de la que estamos hablando y porque con base en eso pueden ustedes definir las metas de reducción, si hay que reducir siniestros viales, por ejemplo. Bueno, importante para las personas que de pronto no escucharon al principio, tenemos un listado de asistencia que ya está en el chat. Recuerden que agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros, se registran en el listado de asistencia. Al correo electrónico que ustedes registran en ese listado de asistencia, posteriormente se les envían las memorias del evento. Entonces, ingeniero Julio, tenemos hasta el momento 75 respuestas en el diagnóstico de metodología de planes estratégicos de seguridad vial y en el listado de asistencia tenemos 134 personas registradas. Entonces, les agradecemos a las personas, por favor, se registren una por una. Si están asistiendo en representación de una misma empresa, entonces, por favor, que se registre persona a persona en el listado de asistencia. Entonces, no sé si proyectamos los datos del diagnóstico para irlos conociendo o primero respondemos algunas preguntas que hay en el chat. Respondamos algunas preguntas que hay en el chat Perfecto. para ir solucionando, digamos, las diferentes inquietudes. Y Listo. tenemos conectadas 269, 270 personas, entonces para que por favor se registren en el listado de asistencia. Claro que sí. De la Secretaría de Tránsito y Transporte de Túquerres, muy bienvenidos. Su saludo especial a Nariño. Nos preguntan o nos comentan que una empresa que presta servicios de ambulancia le informa a la Secretaría de Tránsito que necesita tener el visto bueno para el plan estratégico de la empresa. ¿Quién debe dar ese aval?
para saber si está correcto o no el plan estratégico de seguridad vial. De acuerdo con el decreto ley 2106 de 2019, en el artículo 110, esta ley antitrámites eliminó lo que tiene que ver con el aval del plan estratégico de seguridad vial. Entonces, ya no se requiere aval, no es necesario ni radicarlo, ni que sea revisado por ninguna Secretaría de Tránsito o por la Superintendencia de Transporte, ¿sí? No se requiere. ¿Qué es lo que lo va a reemplazar todo el tema de lo que tiene que ver con los avales? Va a ser la verificación por de los planes estratégicos de seguridad vial, que ya las entidades, de transporte con los inspectores de la superintendencia y los organismos de tránsito también con invitaciones. Van a realizar una visita, bien sea virtual o presencial, para verificar el plan estratégico de seguridad vial. Entonces, esto muy seguramente va a suceder a partir del próximo año, después de que salgan los diferentes actos administrativos que reglamentan todo este tema en la materia del diseño e implementación de planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, a partir de ahí se comenzará a realizar esas visitas. Entonces, no requiere aval. ¿Qué sucede en algunas organizaciones que a veces les piden pues que alguien lo verifique? Pues como tienen su auditoría interna, a partir de la auditoría interna que realizan al menos una vez al año, podrían llegar a verificar ese cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial. Ok, ingeniero, Daniel Londoño pregunta si ya se ha definido el perfil del responsable del plan estratégico de seguridad vial. Entonces, Daniel, como lo menciona, siga, por favor. Tranquila. Digamos, veíamos en el paso, en el paso 1, ¿cierto? Donde nos habla del líder del plan estratégico de seguridad vial. El perfil que lo va a definir es la misma dirección, no lo va a definir, no va a quedar definido en la metodología para el diseño e implementación de planes estratégicos de seguridad vial, no, ahí no queda definido el perfil lo va a definir la misma organización. Pero ¿cuáles son los requisitos que nos pide la norma? Nos pide que sea una persona de la organización y que tenga poder de decisión, ¿sí? Es decir, que sea contratado directamente por la organización y que tenga ese poder de decisión, bien sea que la alta dirección le hace una designación para liderar ese plan estratégico de seguridad vial, o bien sea alguna de las personas que tienen algún cargo, digámoslo así, visible dentro de la organización, que pueda hacerse cargo del plan estratégico de seguridad vial. No es un de que tenga ciertos estudios, no. En seguridad y salud en el trabajo sí piden ciertos requisitos. Para el caso del plan estratégico de seguridad vial, no. Y de manera, todo lo que tiene que ver con seguridad vial comenzó a regir desde prácticamente el año 2014. Es algo que tiene que ir madurando. No hay todavía, digamos, una profesión específica como lo es para seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? En este caso tenemos diferentes profesiones que le aportan al plan estratégico de seguridad vial. Médicos, enfermeras, ingenieros, sociólogos, pedagogos, bueno, diferentes ramos pues, que pueden aportar al plan estratégico de seguridad vial. Por eso la principal característica es que sea alguien de la organización que pueda influenciar en el presupuesto, en los recursos, en todo lo que está pues, determinado para el plan estratégico de seguridad vial. Ok, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, nos preguntan, por aquí había una pregunta.
En relación con, es importante que tengamos en cuenta que hay varias personas tratándose de registrar en el listado de asistencia, pueden tener un poquito de falla en la carga, entonces para que tengan un poco de paciencia con ese tema. Victoria Estrada nos pregunta o nos menciona que hay secretarías de tránsito del Valle de Aburrá que están anunciando auditorías al sistema para este mes. Pueden realizarlas teniendo en cuenta que lo que acaban de mencionar, que aún no están los actos administrativos. A partir de la ley 2050 de 2020, pues facultaron a las diferentes organismos de tránsito, a la Superintendencia de Transporte y al Ministerio de Trabajo. ¿Qué sucede? Desde ese momento en que se dan las facultades, porque eso pues comenzó a regir exactamente hace un año, entonces 12 de agosto de 2020, mañana completa el año, entonces pueden hacer la verificación, pero ¿con base en qué? En la resolución 1565 de 2014, porque está vigente. La resolución 1565 también nos habla de que se realizarán visitas. Al lado donde decía el aval, decía coma, visitas, ¿sí? Entonces están facultados, y lo que derogó el decreto ley 2106 fue únicamente el aval. Las visitas se pueden realizar, sin embargo, es de aclarar que bajo el nuevo modelo, es decir, como lo tenemos establecido, lo que estamos explicando en estos momentos, sí es bajo la nueva metodología para el diseño e implementación de planes estratégicos de seguridad vial. Sí. Uy, se te está entrecortando. No se te escucha, Zuli. Es internet, Marce. Es que ya hay mucha gente. ¿Me escuchan? Ay, ya te escucho. Ok, gracias. Gracias, qué pena con este inconveniente técnico. Carlos Posada nos pregunta, ¿la Agencia Nacional de Seguridad Vial va a expedir una nueva reglamentación que reemplazará toda la normatividad vigente sobre planes estratégicos de seguridad vial? No, no reemplaza toda la normatividad vigente en planes estratégicos de seguridad vial. No, y es que ha venido cambiando, ¿no? O sea, miren que Sí. el artículo 12 de la ley 1503 es lo que entró a modificar el decreto ley 2106 de 2019 en el artículo 110. Viene saliendo el año pasado, pues salió lo de la ley 2050 que mencionábamos hace un momento, y ahora lo que va a salir es un decreto, está para firma presidencial, está por salir, y después saldrá ya el reemplazo, o más bien la actualización de la resolución 1565 de 2014, que es esta nueva metodología para el diseño e implementación de planes estratégicos de seguridad vial. Ok, perfecto. Yuseli Vázquez, me excusa si leí mal el nombre, menciona, para hacer el control desde el Plan Estratégico de Seguridad Vial, es el Comité de Seguridad Vial. Este comité tiene que ser únicamente para el Plan Estratégico de Seguridad Vial, o si un municipio ya tiene el Comité de Seguridad Vial, puede hacer las dos funciones cuando es para alcaldías. Puede ser el mismo, eso pues ya lo vial, y el comité del plan estratégico de seguridad vial funciona realmente, ¿sí? Desde luego no es conveniente que el liderazgo de estos comités no vaya a estar sobre la Secretaría de Tránsito, ¿sí?
sino sobre otra dependencia de la alcaldía. Ok, perfecto, muchas gracias. Desde la Secretaría de Tránsito de Pasto nos preguntan si se comparte la grabación. No hemos hecho todavía grabación, creo que no estamos haciendo grabación del evento. Así, sí, sí se está grabando el evento. La conformación del comité, Janine Baena nos pregunta si la conformación del comité de seguridad vial se debe hacer, se deben hacer elecciones como el COPAST. No. La definición del comité de seguridad vial lo establece la alta dirección de la organización, porque el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene una representación de los trabajadores y tiene unos requisitos legales desde la 1295 y la 2113 creo que es. No me acuerdo ahorita el requisito que sí implica la elección y escogencia por parte de los trabajadores, pero en el Comité de Seguridad Vial no está ese requisito y lo define la alta dirección de la organización. No sé, ingeniero Julio, si quiere mencionar algo, No, algo de adicional o acuerdo. corregir. No, está bien, Solín, de acuerdo. No, solo reforzar de que precisamente eso es uno de los pasos que no se pueden integrar fácilmente porque son dos comités diferentes. O sea, para seguridad salud en el trabajo, en el comité del COPAS, ¿cierto? El COPAS pues tiene unas funciones definidas, ¿sí? Donde hay la integración de los trabajadores. Pero para el Comité de Seguridad Vial la principal característica es influenciar en los comportamientos de los trabajadores y que tengan realmente las personas que lo conforman tengan en sus equipos de trabajo y que puedan tomar decisiones frente al presupuesto. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Yo creo que vamos comenzando Con con el el taller taller y y ahorita dejamos ahí. Ok, vamos definiendo otras preguntas. De perfecto. todas maneras, si alguna persona nos va identificando alguna pregunta importante que esté pendiente por responder, porfa, nos la va Perfecto. actualizando ahí en el chat para que no se nos vaya a perder la información. Entonces, Listo. vamos a Eh, realizar lo siguiente, vamos a realizar un taller. En este taller, también comparto pantalla. Primero Tú, vamos a dar tú una me pequeña avisas en qué explicación. momento miramos los datos del diagnóstico que desarrollaron los asistentes. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mientras las personas ingresan a www.menti.com, vamos proyectando lo que está relacionado con el diagnóstico. ¿Te parece? Vamos a ingresar a menti.com y vamos a dar respuesta a esta pregunta que aparece acá con este código. Dame un segundo. Ingresamos www.menti.com y usamos el código 33360019. Carlos, por favor, me ayudas a colocarlo ahí en el chat. www.menti.com, código Ya está. 33360019. Gracias. Y la primera pregunta es, ¿en su organización mantiene un récord o control de gastos generados por los siniestros viales del último año? O sea, ¿tienen información de siniestros del último año? De las 269 personas que tenemos conectadas en este momento, ya tenemos 18 respuestas, 20. No se vayan a desconectar que después de la aplicación, después de esta, vamos a realizar otra pregunta por www.menti.com.
Bueno, ya tenemos 72 respuestas. La mayoría sí tienen el control de gastos de siniestros viales en el último año. 37 personas responden que sí, 25 personas responden que no y 17 personas responden que no tienen conocimiento. Entonces, fíjese que este es un dato importante a empezar a hacer control. La invitación es que empecemos a tomar ese récord para que empecemos a caracterizar lo que le cuesta a la organización los siniestros viales. Entonces, muchas gracias. Tenemos ya 84. Julio, ¿puedes ponernos en pantalla la siguiente? Listo, ya tenemos 88 respuestas. La siguiente pregunta es, ¿Qué con el mismo información, código. Sí, dale, dale, dale. qué información y elementos debo considerar en el diagnóstico de seguridad vial de la organización? Y aquí queremos, por favor, que las respuestas sean a la realidad de su organización. ¿Sí? La ¿Qué info? pregunta, sí, la pregunta es abierta, entonces pueden contestar, ¿sí? Que en general, qué elementos, qué requisitos o qué variables se deberían estar considerando en este diagnóstico. ¿Tú ibas a decir algo, Su? No, estoy mirando ya, para que tú sepas, estoy mirando las respuestas del diagnóstico que muy amablemente los asistentes diligenciaron. Tenemos 91 respuestas, entonces ya estoy haciendo el chequeo de, digamos, de cómo están los datos. Bueno, nos mencionan que debemos tener en cuenta vehículos, personas, medios de transporte, lista de rutas, personal, contratistas, los accidentes, los siniestros, y el personal, incidentes. Ya tenemos 29 respuestas, 31 respuestas. Los que más coinciden son contratistas, vehículos, accidentes. Por ahí aparece una palabra interesante, rutogramas, siniestros, accidentes. ¡Wow! Muchas gracias a todas las personas que nos han colaborado con este sondeo 61. Bueno, entre más haya coincidencia, más grande se ve la palabra. Sí, 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 no, excelente, excelente. Pero sí, los que más, de acuerdo con lo que mencionan, los que más se reflejan está accidentes, vehículos, personas, contratistas, temas de las rutas, inclusive rutas y rutogramas se nos unen, los medios de transporte se nos unen también con vehículos, contratistas con contratistas, capacitaciones, siniestros con incidentes, comparendos, tipo de actor vial, lista de vehículos, que en el plan estratégico de seguridad vial, nuevamente, no es solo para conductores, es para todos los actores viales de la organización. Entonces, de ahí la importancia de tener en cuenta a todas las personas. Desplazamientos también están con rutas, número de empleados, estado de los vehículos, plan de ruta, resultado, pruebas prácticas, número de colaboradores, conductores, movilidad, bueno, una serie de temas, pero de los más fuertes, ¿no, Zuli? Está siniestros, vehículos, contratistas, Accidentes, vehículos, también siniestros. accidentes, accidentalidad, infraestructura, personas, personal, vías, muy chévere. Ujú. Sí, señor. Excelente, 87 personas nos dieron la respuesta. Entonces, porfa, nos compartes el resultado del Claro que sí. diagnóstico y ya ahorita vamos a retomar esta imagen para, para, ¿Me, ya, listo. me confirman si están viendo mi pantalla, por favor?
¿Sí están viendo los resultados del diagnóstico? Sí, ya se observa. Bueno, entonces, como lo mencioné anteriormente, tenemos 91 respuestas. Aquí que me parece interesante que la mayoría de personas mencionan que tienen ya definido una persona responsable con poder y autoridad como líder del plan estratégico de seguridad vial. El 95% de esas 91 respuestas están en un sí. Sí está, fíjate que el 78% de las personas que respondieron a ese diagnóstico mencionan que su plan estratégico de seguridad vial el sistema de seguridad y salud en el trabajo, lo cual es muy bueno y felicitar a esas empresas que ya han llegado a ese punto de articulación. Eso está muy bien para optimización de recursos y porque finalmente el logro de los propósitos es salvar vidas, proteger a los trabajadores y contratistas de lesiones y de siniestros viales. A nivel directivo, se cuenta con un comité de seguridad vial que esté conformado por al menos 3 personas con poder de decisión. El 71% de las personas que respondieron el diagnóstico dijeron que sí, el 10% respondieron que no y hay un 19% que no conoce si ese comité cumple esos requisitos, ¿no? Entonces, pues hay que entrar a indagar allí si está establecido en la organización o no. Dentro de las funciones y responsabilidades del Comité de Seguridad Vial, digamos, la responsabilidad que menos calificación o digamos menos respuestas tuvo es la de definir los procesos y áreas que influyen en la gestión de la seguridad vial. Entonces ahí nos damos cuenta que de pronto tenemos una falencia porque no está muy claro para los comités cómo definen esos procesos o áreas que intervienen o se involucran en el plan estratégico de seguridad vial, ¿no? Por acá en el tema de la política, el 76% de las personas que respondieron a ese diagnóstico mencionan que sí está documentada y tiene alcance a desplazamientos laborales y trayectos casa-trabajo-casa. Entonces, tenemos un 24% de las organizaciones que dice que no. Allí tenemos que trabajar en que estas organizaciones políticas de planes estratégicos de seguridad vial. Esperamos que con la técnica que brindemos hoy pues tengan las herramientas para poder, ¿no? Hola, Otra vez se te está eh, entrecortando. bueno, Ahí, ¿me escuchas, Zuli? Ahí bueno, ya te escuchamos. entonces, No, otra gracias. vez se está entrecortado. Bueno, bueno, de pronto también es por la cantidad de personas que tenemos en la sesión. Tal vez sí. Agradecemos la paciencia porque como ya superamos los 250, entonces podemos tener fallas allí. Estaba mencionando que de los requisitos que debe cumplir la política, tenemos oportunidades de mejora y aquí digamos, las respuestas acertadas son más bajitas en los temas de que la política sirva para proporcionar el marco de referencia para los objetivos, que esté redactada de forma clara, precisa, con una fecha específica y firmada por el representante de la alta dirección, el representante legal, perdón, y que sea adecuada a las actividades de la organización. Entonces, son 3 temas en los cuales las organizaciones, de acuerdo a este diagnóstico, deben fortalecer, seguir trabajando para seguir afinando, seguir mejorándola y haciéndola más enfocada hacia el contexto de la organización. Bueno, continuando con la siguiente pregunta,
La mayoría de personas, el 72%, menciona que su política de seguridad vial está integrada con sus políticas de seguridad y salud en el trabajo. Y recordemos que aquí esto queda a potestad de cada organización. Cada organización define el cómo. Y entre el 19% de personas mencionan que no está integrada, es decir, pues que sea un documento aparte o independiente, y el 9% no conoce si está integrado o no. Para el tema de liderazgo, compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo de la organización, las puntuaciones más bajas o los temas de puntuación más baja está el seguimiento para asociados terceros y la comunidad de la organización para que cumplan esos requisitos de seguridad vial. Entonces, habrá que fortalecer esos controles a esos terceros que impactan en la seguridad vial de la organización, así como también las acciones de cumplimiento de estrategias de seguridad vial, el seguimiento de esas acciones de cumplimiento y qué tanto se ha llegado a reducir los siniestros viales, entre los más relevantes. Y la adquisición y o contratación, de servicios que cumplan con especificaciones de seguridad vial, es decir, el tema de control de contratistas. El diagnóstico de las organizaciones, aquí fíjense que el tema baja, el 62% de las personas mencionaron que tienen un diagnóstico y evaluación inicial del plan estratégico de seguridad vial, mientras que el restante, que sería un 38% más, dice que no lo tiene o no sabe o no conoce. Entonces aquí hay que trabajar con vehemencia en lograr este propósito. Y en cuanto al cumplimiento de requisitos de ese diagnóstico, lo que más nos hace falta, digamos, de acuerdo a ese diagnóstico, es tener el listado de contratistas terceros, flotas fidelizadas, ocasionales o afiliados. Entonces ahí tenemos que generar mayor cantidad de información, y también hay inconvenientes con la lista de colaboradores y toda la cantidad de datos que debemos tener, como fecha de nacimiento, género, cargo, escolaridad, entre otros, que son datos sociodemográficos. Para finalizar, el 76% de las personas menciona que actualiza el diagnóstico una vez al año, mientras que el 19% menciona que no lo actualiza una vez al año y el restante no sabe o no conoce. Como cierre, el paso que más nos genera inconveniente, sin duda alguna, es el paso número 5, que es el que vamos a ver a continuación, ingeniero Julio. Entonces, podemos, con base en este diagnóstico, ya dar paso al taller. ¿Me escuchas? Listo, perfecto, sí señora. Muchísimas gracias. Importantísimos los resultados que nos estaba mostrando la ingeniera Zuli, claves dentro de todo el tema relacionado pues con estos pasos del 1 al 5. ¿Sí? Surgen dudas y pues desde luego a medida que vayan implementando todavía se van a estar presentando más dudas. Entonces, no se preocupen, es normal que estén las diferentes inquietudes. Esto es un tema que va en mejora continua y pues la idea es que los planes estratégicos de seguridad vial en sus organizaciones vayan logrando esa mejora día tras día. Entonces, vamos con el tema del taller del diagnóstico. Vemos por una parte el resumen. Cuando íbamos en 89 personas, ahorita ya está más largo el número, de la pregunta, sobre todo, pues que está relacionada con que para el diagnóstico. ¿Sí? Y como ustedes pueden observar, es mucha la información que debo tener en cuenta para la elaboración del diagnóstico. Todos estos son datos, hay algunos que son cualitativos y en algunos casos puedo llegar a tener datos cuantitativos, ¿sí? Toda esta información resulta siendo muy relevante. Pero hay un tema importantísimo, por una parte, que están pues los vehículos, ¿cierto?
los vehículos, la misma siniestralidad, mire, accidentalidad, siniestros y accidentes es grandísimo. Vehículos por aquí, vehículos por acá, personas, ¿sí? Recursos, también nos habla de las rutas, ¿sí? La infraestructura y los rutogramas, ¿cierto? Conductores por acá, por esta parte. Entonces, cantidad de personal que se nos reduce a la siniestralidad, los riesgos en general, los factores de la seguridad vial, factor humano, factor vehículo, factor infraestructura, ¿sí? Principalmente. Entonces, dentro de esto, dentro de toda esta información, yo la puedo considerar para el plan estratégico de seguridad vial. Y eso está bien. ¿Y qué beneficios voy a tener pues con la implementación del plan estratégico de seguridad vial y con un adecuado diagnóstico? ¿Sí? Pues lo primero, la integración de la seguridad vial con la estrategia de la organización, importante, clave que tengamos esa integración, buscar esa visión cero, ¿sí? Realmente para no tener siniestros y pues la gestión de los riesgos va a estar asociada a la reducción de costos dentro de la organización. ¿Pero cómo? Entonces, salvando vidas, ¿sí? Blindando la organización y gestionando la flota, pues las empresas van a disminuir sus costos, van a disminuir sus gastos. Por eso es muy importante, digamos, que dentro de los beneficios se analice cómo puedo salvar las vidas, cómo puedo blindar la organización y cómo gestionar la flota y qué son los costos que están asociados a esos temas. Entonces, desde el punto de vista de salvar vidas y blindar la organización, aquí hacemos un análisis de la pirámide de Hayden, donde en la punta de la pirámide tenemos todo lo que son los choques. Esta punta de la pirámide están todos los choques, colisiones o accidentes de tránsito que llamamos muy comúnmente o siniestros viales. Aquí por este lado lo tendría, ¿sí? Entonces hacia esos choques y donde se presenta muerte, lesión o daño, que hay diferentes clasificaciones en el nivel de pérdida de esos choques. Hay unos choques que son menores, ¿sí? Hay otros serios, hay otros mayores y hay otros catastróficos. Estos choques, dependiendo del número digamos, por cada 500 que se nos está presentando, de acuerdo con lo que dice la teoría, por cada 500 siniestros viales menores, se me puede estar presentando uno catastrófico. Entonces, la idea, como en seguridad y salud en el trabajo también lo utilizan, la idea es que no escale la pirámide de seguridad, en este caso la pirámide de Hayden, ¿sí? Donde por cada 500 menores se me pueden estar presentando 50 serios, 5 mayores y uno catastrófico, ¿sí? Eso lo que ya tiene que ver cuando hay un daño en general, cuando hay alguna afectación, hay una pérdida en general, está relacionado por este lado. Pero también tenemos más abajo de la pirámide todo lo que son los conflictos de tránsito, ¿sí? Los conflictos de tránsito. Es este grupo que está acá, se me pausó el mouse, este grupo que está en la parte inferior, ¿sí? Donde tenemos casi choques, conflictos leves y conflictos potenciales. Estos serían los conflictos de tránsito. Aquí no ha sucedido nada, no hay pérdidas, ¿sí? Bueno, pérdidas desde el punto de vista de un choque, donde hay ya daño a una persona, ¿sí? Pérdidas porque todos me generan costos, gastos, ¿sí? Me pueden estar desde ese punto de vista. Entonces, cuando voy a blindar la organización, pues me centro en la gestión de estos conflictos de tránsito, ¿sí? Frente a la gestión de los casi choques, de los conflictos leves, los conflictos potenciales. Dentro de eso, pues vamos a tener, por ejemplo, excesos de velocidad, frenadas bruscas, aceleraciones bruscas, bueno, inclusive los comparendos, todos esos están asociados aquí en esta parte. ¿Qué hay debajo de esta pirámide? O sea, ya después de los conflictos potenciales, paran a ser los eventos normales, ¿sí? Entonces, tendríamos que estar buscando de que todo se nos vaya a eventos normales, pero cuando comenzamos a gestionar la seguridad vial en la organización, gestionamos, ¿sí? Para que no se nos vuelvan a presentar los choques, ¿sí? Y no se nos vuelvan a presentar conflictos viales o conflictos
de tránsito, o por lo menos estos conflictos de tránsito, reducirlos, desde luego los que son atribuibles a la organización, ¿sí? Desde este punto de vista también, pues hay que analizarlos, ¿cierto? Hay que clasificar, y es con la pregunta de que qué tanto tenemos y sabemos cuáles son los costos y gastos asociados a la siniestralidad, ¿sí? A esa pregunta que hacíamos ahorita en el Mentimeter, ¿sí? Miren que uno clasifica ese nivel de pérdida. Miren que me vuelvo acá a la punta de la pirámide. Aquí está el nivel de pérdida, ¿cierto? Catastrófico, mayor, serio, menor. Aquí nuevamente está catastrófico, mayor, serio, menor. Hago esa clasificación del nivel de pérdida. Detallo cuáles son los elementos que tenemos en el nivel de pérdida, ¿sí? Frente a las muertes, las lesiones y todo esto. Toda esta información me va a servir para levantar mi línea base. Cuando yo hago la gráfica de unidades, pues voy a saber cuántos siniestros tuve catastróficos, cuántos mayores, cuántos serios, ¿sí? Y cuántos menores. Aquí tenemos un ejemplo, también un segundo, eh, ya de ese análisis estadístico, donde vemos ese nivel de pérdida, ¿sí? En los mismos 4 niveles, ¿sí? Catastrófico, mayor, serio y menor, ¿sí? Esos están ahí relacionados, esos niveles. Ahora, pues desde luego tienen aquí unas afectaciones, costos, bueno, lo que mencionábamos allá, pero fijémonos en cómo elaboro mi línea base. Sencillamente determino cuáles son los siniestros por cada uno de los niveles que tuve en el año, en los años donde tenga información recordable. Si tengo 5 años, perfecto. Si solo tengo los del año 2020, bueno, mejor, pero perfecto, 5 años o más, 5 años o más para hacer un buen análisis estadístico, ¿sí? De esa manera, pues voy a determinar mi línea base. Aquí lo que puedo hacer es que sencillamente hago una sumatoria de los siniestros que he tenido, ¿sí? Y puedo saber el total, cómo es que va evolucionando la siniestralidad. Inclusive puedo generar una gráfica de esos datos que están asociados a la siniestralidad y determino cuáles son las tendencias que voy teniendo con la siniestralidad. Mire que aquí hubo un descenso hacia el año 2020, en el cuarto año, perdón, acá, pero volvió a tener un incremento hacia el quinto año, en este caso es 2020, sí. 2020 tuvo nuevamente un incremento, dirá uno, por pandemia y tuvo un incremento en el 2020. ¿Qué sería lo que se hizo? Si estaban disminuyendo los siniestros hacia 2019, ¿qué se dejó de hacer en la organización para que aumentara? En este caso pudo ser que como las vías estaban libres, la velocidad comenzó a aumentarse y en la cuarentena tuvieron más siniestros viales. Todos esos análisis es muy importante realizarlos, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de hacer esos análisis. Pero también podemos hacer unos análisis de acuerdo con el número de vehículos que tenga la organización, de acuerdo con los kilómetros que se recorran y hacer una fórmula donde determine la tasa de siniestralidad, ¿sí? En esta tasa de siniestralidad, por ejemplo, está el número de siniestros, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de nivel 1 fueron dos siniestros, multiplicado por qué? Por 1.000.000, 1.000.000 es la constante K, y dividido por el total de kilómetros recorridos, ¿sí? Sencillamente eso nos va a hacer comparativos todos los años en términos de kilómetros, ¿sí? Recorridos y en términos de siniestralidad. La idea es que este numerito tienda a ser completamente cero, ¿sí? Aquí pues se tuvieron unos números interesantes, pero vamos a mirar frente a los otros niveles. No me los deja calcular. Hay que colocarle a este Trump. Ahí se lo copio.
el F4. H5, H14. 14 es la constante. Y H3. Aquí, por ejemplo, frente a los diferentes niveles, puedo calcular la tasa de esos siniestros, ¿sí? Eso lo podemos hacer en cada uno de los elementos. Pues digamos que la fórmula las va uno revisando para que se vaya dando cumplimiento y comienzo a analizar, comparar los años, ¿sí? Frente a esa tasa de siniestralidad. En este caso, por ejemplo, aquí que nos dio 0, voy a borrar estos que no están bien. Este caso que nos dio 0, 0, 0, pues esa es la situación ideal. Pero cuando yo lo bajo y digo que otro tipo, no tuve de pronto siniestros críticos o digamos que tuvieran muertos o heridos de nivel catastrófico, ¿sí? Entonces, pero tuve los otros, ¿sí? ¿Qué tanto llega a ser también la sumatoria de esos siniestros que se están presentando? Y comparo los diferentes años, puedo generar gráficas, puedo generar permitan tomar una decisión de hacia dónde va la siniestralidad en la organización. Son datos muy importantes que las organizaciones pues deberían estar considerando para comenzar con su línea base y a partir de ahí generar pues todo lo que está en el diagnóstico. Si bien es cierto, el plan estratégico de seguridad vial nos pide unos datos de número de vehículos y todo esto, también nos hace relación a la línea base, ¿sí? Y ahí es donde pues deberíamos estar analizando esta información. Por otro lado. Ingeniero Julio, una ¿sí? pregunta precisamente con este tema de los niveles de pérdida en el chat. Paola nos hace una pregunta interesante. Dice, en el análisis estadístico, ejemplo, si se presenta un accidente vial donde un vehículo atropelló a un motociclista, el conductor del vehículo no le sucede nada, pero el motociclista está incapacitado 3 meses. Ese evento se comunica o fue sí, se dio a conocer por redes sociales o medios locales. ¿Cómo lo debe ubicar en la pirámide y en la tabla del análisis en el cual está haciendo el ejercicio? Entonces, yo creo que ahí es importante darle claridad a los asistentes, si aquí se registran solamente digamos, las afectaciones a los trabajadores y no se contemplan las afectaciones a la comunidad o se contempla todo. Bueno, mira, cuando nosotros hablamos en seguridad y salud en el trabajo, se enfocan en trabajador. Pero cuando hablamos de seguridad vial, aquí contemplamos absolutamente todo se ve involucrado la organización. Entonces, por ejemplo, que si hubo esa incapacidad de 3 meses, entonces nos venimos a la tabla, muerte del conductor, mayor incapacidad más de 30 días. Listo, aquí lo clasificamos, es como uno mayor. ¿Por qué? Esto va dentro de, no importa que sea una persona directa o contratista o tercero de la organización o un actor vial también tercero, ¿sí? El que lo está sufriendo. Ahí en ese caso hacemos la clasificación. Desde luego para seguridad y salud en el trabajo, por el PURAT y todo lo que tiene que ver a la ARL, el Ministerio de Trabajo, el reporte, hacen solo de trabajadores. Pero aquí en esta clasificación para la organización, van a clasificar todos los siniestros viales donde se ven afectados, así sean los terceros, ¿sí? Los terceros, no solo los trabajadores de la organización, sino también los terceros. Y aquí miren que estarían en choques, o sea, en siniestro vial,
y estaría como un elemento mayor en ese caso, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Incluimos absolutamente todos los siniestros viales dentro de las estadísticas y el análisis para la organización. Ahora también, para salvar vidas, digamos, los análisis de costos, ¿sí? En la parte que veíamos acá, de que salvar vidas, blindar la organización y gestión de flota, en salvar vidas, cuando comenzamos a costos, pues debemos tener en cuenta los costos de respuesta a incidente, los costos de notificación, investigación, seguimiento, los costos de sustitución de trabajadores, los costos de pérdida de productividad, gestión de lesiones, los costos de reparación o sustitución de vehículos, los costos de seguros, de daños materiales y otros costos que haya tenido la organización. La idea es que se identifiquen cuáles son los costos, inclusive ocultos, del siniestro y los tengan en cuenta. Y dentro de la clasificación, de acuerdo con el nivel de los siniestros que fueron catastrófico, mayor, serio, menor, pues vamos a tener la cantidad, que se coloquen los costos reales y que sepan cuál es el potencial que tienen desde el punto de vista de salvar vidas, el potencial que tienen para prevenir todos los choques y que le generaría un ahorro para la organización. En los siniestros viales hay demasiados costos ocultos que nos hablan estos seis elementos, ¿sí? Pero realmente es muy importante que lo analicen. Lo mismo hacemos, por ejemplo, desde el punto de vista de blindar la organización, es para gestionar los conflictos. Analicemos cuáles son esos costos y gastos de esos conflictos viales. Aquí pusimos algunos, por ejemplo, ¿sí? Es donde está el exceso de velocidad, frenadas bruscas, aceleraciones bruscas, giros bruscos, comparendos. O sea, no he tenido siniestro, están generando unos gastos, ¿sí? Unos costos y gastos para la organización. Determinémoslos, miremos cuánto es la cantidad y determinemos cuáles son esos costos y gastos pues, en los que está influenciando la organización. Costeemos para la organización cuánto le vale el exceso de velocidad sin que sea comparendo. ¿Cuánto le vale una frenada brusca? Eso se hace en análisis por consumo de combustible y por desgaste de las llantas, por ejemplo, en este caso. En el exceso de velocidad, pues todo lo que tiene que ver también con los cambios de velocidades. En aceleraciones bruscas, desde luego, el hecho de picar el carro, desgaste de motor y todo lo que tiene que ver con el consumo de combustible, los giros bruscos, ¿sí? También desgaste de las llantas, con paretos, pues propiamente las sanciones que se hayan recibido. Entonces, a partir de ahí comienza uno a tener pues todo lo que va a ser la información que me permite blindarlo. Bueno, aquí hay otros temas. En cuanto a blindar la organización, está demandas potenciales, no lo mencionamos, pero demandas potenciales o sanciones por el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Transporte, los organismos de tránsito, ¿sí? Por de pronto no gestionar los conflictos y no cumplir el plan estratégico de seguridad vial. Cuéntame, Julio, en el chat nos preguntan si todos los accidentes de tránsito deben ser analizados, aunque no haya sido un accidente de tipo laboral o por la actividad laboral de la persona. Y si se tienen en cuenta en las estadísticas de siniestros viales de la empresa. Entonces, todos los accidentes de tránsito deben ser analizados, independientemente si el origen es laboral o no, porque son siniestros viales, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que cuando es por que la entidad que establece si un accidente de trabajo es de origen laboral o no, únicamente es la ARL. Entonces, la organización debe reportar los eventos, debe explicaba Julio, sea una que simple, sea con incapacidades médicas o desafortunadamente con fallecimientos, porque allí hay unas brechas de gestión y de prevención en seguridad vial que deben ser atendidas. No sé si tú quieras mencionar algo adicional.
De acuerdo. O sea, todo, de luego hay diferentes metodologías para la investigación. Hay algunas organizaciones, por ejemplo, que para estos siniestros serios y menores tienen una metodología, pero los que son mayores y catastróficos tienen una más estructurada, ¿sí? Por ejemplo, Sí, serios y menores lo hacen por espina de pescado y mayor y catastrófico lo hacen por árbol de causas, como por dar un ejemplo. Entonces, pero sí es necesario investigarlos todos, sí, por por menor que ejemplo, sea. qué pena te interrumpo. Por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito en el desplazamiento casa-trabajo, casa que puede considerarse como un accidente que no es de trabajo, pero si genera una incapacidad no más de 30 días, lo que nos estaba comentando ahorita Julio, el costo oculto de tener que reemplazar a la persona o hacer un proceso de selección para buscar ese reemplazo de esa persona o sobrecargar a otra persona con doble cantidad de trabajo, pues son costos ocultos precisamente como él lo mencionaba que no se están teniendo en cuenta precisamente porque no se registran estos siniestros viales en las organizaciones y no se investigan. Entonces, es por eso que la invitación se hace a que todos estos siniestros viales se investiguen. De acuerdo. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la gestión de flota, pues estaría ya la planeación de desplazamientos y es analizar los costos y gastos que están en los desplazamientos laborales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o cómo se maneja? Miramos las diferentes variables, ¿sí? Por ejemplo, el consumo de llantas, el consumo de combustible, el consumo de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, ¿sí? Los viajes perdidos, los gastos por conducción fuera de la banda verde. Determinamos una cantidad y le determinamos cuáles son los costos que se están dando. Esto, en la medida que yo voy avanzando con el plan estratégico de seguridad vial, hago, por ejemplo, una medición en enero y trimestralmente hago otra medición, ¿sí? Otra vez en marzo, abril, otra vez en junio, julio, otra vez en septiembre, octubre y diciembre, enero, nuevamente, para hacer un análisis del cierre de cada trimestre, cómo es que viene evolucionando estos elementos en la organización. Desde luego, también con una constante, porque pues tiene que ser con base en el número, en el número de vehículos. Ahora, ¿qué es lo que sigue posteriormente a estos elementos? Pues sencillamente, yo ya aquí hice análisis de la línea base. Posteriormente, lo que hacemos es que con las diferentes tablas que nos han salido por cantidad de vehículos, cantidad de trabajadores, en cada uno de los elementos que revisábamos más atrás de que debe tener el diagnóstico, ¿sí? En cada uno de estos, pues vamos a saber, ¿sí? Cuáles son los elementos que tenemos. Entonces, tuve mi línea base y aquí tengo una fotografía con un cuadro resumen de caracterización. Ojalá lo pueda ver en una sola lámina. Y de esa lámina comenzamos a hacer el análisis de la información, ¿sí? Año, o sea, si puedo tener, por ejemplo, dentro de las gráficas de tendencia de la siniestralidad, listo, eso lo vi revisando cuáles son las gráficas de tendencia y cuáles son los costos que tengo asociados a los siniestros. Si lo puedo meter en una sola gráfica, mejor esa parte. Si puedo tener este mapeo del diagnóstico en una sola diapositiva, mejor. Desde luego, el auditor o el inspector todo el listado, pues porque eso va a servir también para hacer el muestreo, para hacer entrevistas, para verificar específicamente a cada uno de ellos, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante en otro tema. Pero de todas maneras, a partir de aquí, de este análisis que hagan de todos estos datos junto con la línea base, es de donde nos va a desprender hacia el próximo tema que vamos a ver dentro de 8 días, que es lo de la gestión Gestión del de riesgo, riesgo. ¿sí? Entonces, muy importante, porque esto nos entrega unos insumos que dentro de 8 días se nos conectan para ver cómo es que de aquí el diagnóstico voy a recibirlos en la gestión del riesgo. Varias de las preguntas que nos colocaban, o más de los elementos que los colocaban acá, ¿sí?
van a venir involucrados en esa gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque aquí hay algunos elementos, ¿sí?, que son las variables o la fuente, digamos así, el factor de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, los conductores y dentro de los conductores temas de fatiga o temas de comparendos, por ejemplo, ¿sí? Esos son el tema del factor de riesgo. Pero lo que William, vamos dentro de 8 días en sí a determinar es ya en sí los riesgos que están asociados a la seguridad vial. Dime. te puedo pedir un favor, tú puedes mostrar la diapositiva donde nos menciona el tema de la política para hacer relación y responder una pregunta que tenemos en el chat. Listo, listo. Es importante que tengamos en cuenta que la política, en la anterior, la 17 creo que es importante resaltar el tema de que el Plan Estratégico de Seguridad Vial tiene el alcance sobre los desplazamientos laborales y los trayectos en itinere. Recordemos que los desplazamientos en itinere son los que suceden en el traslado casa-trabajo-casa. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando estábamos hablando ahorita de que se deben investigar todos los siniestros viales, el plan estratégico de seguridad vial se enfoca a esos dos temas, los siniestros viales durante los desplazamientos laborales. Ejemplo, yo soy un auxiliar de mantenimiento que trabaja para Activo, para Claro, para Movistar. Hago mi trabajo, para ese trabajo utilizo una moto, realizo mantenimiento a redes y durante esos desplazamientos, haciendo mi trabajo, tuve un siniestro vial. Eso hace parte de lo que debe analizar y gestionar el plan estratégico de seguridad vial. Pero también, si soy un peatón, utilizo un medio de transporte, puede ser mi propio vehículo, puede ser un taxi. Tuve un accidente de tránsito durante ese llegar a mi trabajo, ¿cierto? O del trabajo hacia mi casa, esos siniestros viales o accidentes también deben ser contemplados. Entonces, pues quería como dar un ejemplo para que a la gente le quedara más claro esas dos situaciones. Claro, claro. Muchísimas gracias, Zuli. Zuli, lamentablemente me toca retirarme, conectarme a otra reunión, pero de todas maneras no sé si de pronto pueda responder algunas de las inquietudes que nos dejaron los asistentes. Quiero darles muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a continuar con este tema bueno, o sea, lo que sigue a continuación dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que está relacionado con la gestión del riesgo. Entonces, después del diagnóstico viene la gestión del riesgo y es lo que vamos a detallar entonces dentro de 8 días. Muchas gracias por la participación de todos y muy amables, que estén muy bien, un feliz día. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, les agradecemos a todos, por favor, su registro en el listado de asistencia. Ya tenemos registradas 249 personas. Y en la encuesta de satisfacción que acabo de colocar el link, voy a volverlo a actualizar para las 7 respuestas. Permítanme, les vuelvo a colocar el link de la encuesta de satisfacción para que podamos seguir mejorando esos espacios de asistencia técnica. A todos, muchísimas gracias por su participación, su asistencia. Agradecemos su comprensión por los posibles inconvenientes técnicos que hayamos tenido durante el desarrollo de este evento y les voy a colocar nuevamente la agenda de los eventos que se vienen para este mes de agosto y que se van a continuar dando entre septiembre y diciembre del 2021. Permítanme, por favor, ya les doy a conocer nuevamente la programación de eventos, de pronto para las personas que no la conocieron al inicio. Ay, ahora no sé por qué no puedo mostrarla.
Ya miro los mensajes. Permítame, por favor, que no estoy viendo el chat. Bueno, Sergio nos pregunta si el accidente de tránsito no se presenta en el desplazamiento laboral ni en el trayecto en itinere, sino es una actividad personal, social o familiar, no debe investigarse ni incluirse dentro de las estadísticas de la empresa. Estoy de acuerdo con Sergio. Cuando son siniestros de tipo personal, social, familiar, que no tienen o no están dentro del ámbito del desarrollo laboral, desplazamientos laborales o trayectos casa, trabajo, casa, la empresa no tiene la responsabilidad de hacer la investigación. Recordemos, como dijo Julio, cuando se ve involucrado algún miembro de la organización en un siniestro vial, se debe realizar la investigación. Recordemos también que las memorias se envían a los correos electrónicos que quedan registrados en la lista de asistencia. Entonces, para que por favor hagan el registro en el listado de asistencia. Los siniestros viales, la investigación de siniestros viales debe contemplar tanto los vehículos propios de una organización como los tercerizados o las flotas tercerizadas también. Estos eventos que ustedes ven en pantalla no requieren inscripción previa. Con las memorias vamos a mandar nuevamente la agenda de eventos en PDF y ahí en el archivo de PDF ustedes pueden acceder al link y espero en esta semana poder colocar ya en la página web todos estos links de los eventos que vamos a realizar próximamente. Y otra pregunta tenemos por acá. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Las memorias, como mi compañero Carlos Borrás ya los dijo, las memorias de los eventos de la semana pasada se van a enviar entre hoy y mañana, entonces posteriormente se estarán enviando la presentación de esta asistencia. No es el mismo link para todas las capacitaciones, cada sesión tiene un link diferente porque son eventos en fechas y tiempos distintos. Para Diana Carolina Camelo, por favor, regístrate en el listado de asistencia. Ya vuelvo a colocar el listado de asistencia y la encuesta de satisfacción para que se registren y poderles enviar la presentación a sus correos electrónicos. Los esperamos en los eventos que tenemos mañana, 12 de agosto. Recuerden que vamos a hacer un taller de normatividad de tránsito de seguridad vial. El próximo miércoles vamos a realizar la asistencia técnica en el paso número 6, que es las técnicas de gestión del riesgo de seguridad vial como tal. Y el 19, hacemos el taller de evaluación dinámica del riesgo para fomentar la toma de decisiones de manera preventiva y segura en las vías. El 25 hacemos la asistencia técnica del paso número 7 y 8 y el 26 el evento del primer respondiente. En el listado de asistencia ya contamos con registro de asistencia de 280 personas y la encuesta ya tenemos 42 personas. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vamos a dar cierre a esta sesión. Si se nos quedaron preguntas pendientes, por favor, en las próximas sesiones las estaremos realizando o resolviendo a medida que vayamos avanzando en los eventos.
Muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente día y recuerden que todos tenemos la posibilidad y sobre todo la responsabilidad de salvar vidas en las vías.